Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Fue destituido el militar que durante 12 años fue pilar y cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno interino de Venezuela sacó del Ministerio de Defensa al general Vladimir Padrino. Beatriz Adrián nos amplía desde Caracas. Beatriz. Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en el Palacio de Miraflores y hoy vimos justamente al nuevo ministro de la Defensa, general Gustavo González López, aquí junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Recuerden que él ejercía el cargo de jefe de la Guardia de Honor Presidencial, ahora designado ministro de la Defensa después de 12 años del general Padrino López. Sobre él todavía pesan sanciones de los Estados Unidos y también denuncias ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad contra víctimas que han hecho estas denuncias. Sin embargo, va a ejercer el cargo a partir de este momento. Él también fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y fue ministro de Interior y Justicia. Ahora va a ejercer como jefe de los militares en Venezuela. Esta es la información por lo pronto desde aquí, desde el Palacio de Miraflores. Beatriz, gracias. La destitución de Vladimir Padrino López constituye el cambio más significativo hasta la fecha en el gabinete de Delcy Rodríguez. Fue fiel escudero de Nicolás Maduro al mando del gigantesco aparato militar que mantuvo la dictadura en Venezuela. Cayó una pieza mayor dentro del engranaje chavista. Venezuela está de pie, Venezuela está erguida. Venezuela tiene una fuerza armada unida, cohesionada. Tras más de una década como ministro de Defensa, Vladimir Padrino deja de ser el blindaje del régimen venezolano. Independencia y patria socialista. En tiempos de Hugo Chávez, Padrino dirigió la sección ceremonial de la Guardia Presidencial, pero fue con Maduro que su influencia alcanzó la cumbre. En 2014 lo nombró ministro de Defensa y por años lo ratificó. Se trata de la ratificación de nuestro hermano general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Vladimir. Ayudó a mantener alineada a las Fuerzas Armadas, pieza clave de la permanencia del proyecto chavista en el poder, a contener fracturas internas y a proyectar la idea de disciplina en un régimen sostenido por las armas y donde unos 2.000 generales encabezan unas mal pagadas tropas. Pero además controlan empresas de minería, petróleo, distribución de alimentos, aduanas y ministerios, en medio de innumerables denuncias de abusos y corrupción, y también de una represión brutal. Fue bajo el mando de Padrino que el régimen mostró su peor cara, convirtiéndose en un aparato represivo, violador de derechos humanos. No tenemos hasta ahora, querido pueblo de Venezuela, un muerto, un fallecido atribuible a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y eso da una señal de su comportamiento profesional. Sin embargo, la realidad lo contradijo. Poco después de la captura de Maduro, Padrino apareció en televisión, como muchas veces hizo, para proyectar unidad en medio del caos. En la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y luego juró su lealtad y subordinación a Delcy Rodríguez, pero en el reacomodo de las fuerzas, su uniforme no resistió la sacudida. La salida de Vladimir Padrino es solo uno de muchos movimientos que están literalmente desintegrando la que fue la poderosa cúpula del chavismo. Tras las rejas ya están Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. También Tarek El Aizame, ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo, por eso lo vemos en blanco y negro. Es uno de los primeros en caer en desgracia. Fue detenido en 2024 por corrupción. De la segunda línea de poder ya salieron el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el todopoderoso fiscal Tarek William Saab, reubicado en otro cargo de menor influencia. Quedan Delcy Rodríguez, presidenta interina, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo, y Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, quien tiene un enorme expediente en Estados Unidos, tal como Vladimir Padrino. También salió del cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional en esta tercera línea de poder Alex Saab, ahora detenido y reclamado por Estados Unidos, al igual que el empresario Raúl Gorrín.
mantienen aún influencia el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, que es diputado de la Asamblea Nacional, y el hijastro de Maduro, Walter Jacob Gavidia Flores, quien es funcionario judicial y sobre quien pesan sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y en otras noticias nacionales, entre Quetame y Guayabetal, en la vía al Llano, está cerrado un tramo de la doble calzada desde hace 3 años. La ANI le dijo a Noticias Caracol que no podrá volver a utilizarse. En el punto habría que construir un túnel que costaría más de $1 billón. Lo que quiere decir, gobernadora, es que 50 puntos más corren el mismo riesgo. En este informe realizado 6 meses atrás se veía todavía la maquinaria amarilla que intentaba restablecer el paso en el kilómetro 46 de la vía, en el que estaba el puente Estaquecá. Hoy se están haciendo labores, pero hablemos con realidades. ¿Se puede volver a transitar por aquí? No, por acá es imposible ya. Hoy, este documento tiene una respuesta a esa preocupación. Lo envió la ANI a gobernadores y entidades territoriales en febrero de este año. Allí se alertaba sobre la necesidad de una solución estructural para ese tramo de 4 kilómetros. Hoy el vicepresidente de la ANI confirmó que es imposible rehabilitar ese corredor. La solución técnica que creemos, y eso ha sido fruto de análisis con el concesionario Coviandes, y con la interventoría del proyecto, pues consideramos que la solución definitiva es construir un túnel paralelo al túnel Renacer. O sea, olvidarnos por completo de ese tramo. Eso significa nuevas obras en este sector que lleva casi 3 años cerrado. Tenemos ya un presupuesto de estudios y diseños que puede estar del orden de los 5.000 millones de pesos. Estimamos que ese túnel paralelo a Renacer, que tendría una longitud de aproximadamente 4 kilómetros, puede estar cercano al $1 billón. Quienes han realizado veeduría a las obras de la vía al Llano durante décadas cuestionan el gasto de recursos en maquinaria amarilla que no funcionó. Yo estimo que se gastaron unos 20.000 millones de pesos ahí que indicábamos en reuniones con la DEVIA que no era para gastar esa plata ahí. ¿Por qué? Porque veíamos que el volumen de material era tan grande que era imposible recuperar eso. En el mismo documento conocido por Noticias Caracol, la ANI pidió acciones a las autoridades territoriales y nacionales para sumar recursos que se destinen a la atención inmediata de 11 puntos críticos ubicados en estos 4 kilómetros y que se pueden agudizar con la temporada de lluvias. En un operativo sin precedentes, los carabineros de la policía descubrieron una red internacional de peleas de perros en La Calera, muy cerca a Bogotá. Una senadora y la infiltración de un agente en la red de apostadores fueron claves para desarticular la banda criminal. Observe a este perro, con profundas cicatrices, desnutrido y apenas con fuerzas para sostenerse. Así encontraron los policías a por lo menos una decena de caninos que eran utilizados en violentas peleas dentro de este improvisado ring de madera construido en una finca de La Calera, Cundinamarca, donde se realizaban combates clandestinos de carácter internacional. El investigador siguió el rastro del dueño y del guacal en el que transportaban al animal, hasta el barrio Las Ferias, en el occidente de Bogotá, donde se hospedaban varios de los participantes junto a sus perros, tal como quedó registrado en un video. En las imágenes se observa al supuesto dueño y al canino ecuatoriano recorriendo las calles del sector. Al día siguiente, en varias camionetas, los animales y los apostadores fueron trasladados hasta una vereda en La Calera. Se estableció que utilizaban aplicaciones digitales y grupos cerrados para coordinar apuestas que podrían superar los $1.000 a $2.000, mientras que en el lugar se realizaban retos entre 5 y 10 millones de pesos. Es prácticamente un show atroz. Pudimos establecer que más o menos 5 a 6 días dejaban sin alimentación y sin agua a los caninos. ¿Cuál era el objetivo? Poder tenerlos más activos durante la pelea, poderlos tener más agresivos en el momento del combate. El canino macho que pierde, para eso está el veterinario. Él decide si lo sacrifica o lo salva. Eso va de acuerdo a la pelea que haya dado el macho. Si el macho dio una buena pelea, entre comillas, se gana el derecho a vivir y pasa a ser un elemento de reproducción. Con la información, los policías llegaron al sitio. Se logra la aprehensión de 12 caninos que estaban listos para otras peleas y se encontraron 2 caninos sin vida, producto de las mismas. También encontraron este improvisado corral de madera que conservaba rastros de los violentos ataques anteriores entre los perros. En todos los casos, al perro ganador, es decir,
el que mataba a su contrincante en el ring, le ponían este collar. En una operación sin precedentes contra el maltrato animal en Colombia, en el procedimiento se logra la captura en flagrancia de 13 personas. Entre los capturados hay 9 extranjeros y un veterinario que tenía todas las capacidades para atender exclusivamente a los perros que más collares de campeón recibiera. Durante la audiencia, el fiscal explicó cómo realizaban el cruel show. Tipo kiosco acondicionado para espectadores con sillas plásticas, alimentos, bebidas gaseosas y embriagantes, así como una estructura tipo ring ubicada en la parte posterior derecha de este espacio, con rastros visibles de sangre en sus medias paredes. Según la Fiscalía, los 13 detenidos fueron judicializados por los delitos de maltrato y muerte animal y aceptaron los cargos. Un juez otorgó casa por cárcel al médico veterinario y al colombiano organizador del evento lo enviaron a una prisión. Los dos podrían pagar una condena de hasta 8 años de prisión. Y en Bogotá fue capturado uno de los señalados autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial ecuatoriano. Con un pasaporte falso se hacía pasar como ciudadano colombiano. Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, quien estuvo en Medellín, viajó a México y fue expulsado de ese país. Al aterrizar en Colombia fue capturado y será extraditado. Y a las 7:14 activamos el radar de la política con los movimientos y decisiones de los candidatos en la recta final de la campaña a la presidencia de la República. Alejandra Giraldo, ¿qué pasó hoy con los aspirantes a suceder al presidente Petro? Adelante. Bueno, Malú, venga, le cuento a usted y a los televidentes. Vamos a empezar por el lado de Paloma Valencia, quien hoy anunció este comité político con perfiles de alto nivel dentro del uribismo y sectores afines a su proyecto político. Se destacan dentro de esta estructura de asesores. Luis Eduardo Maldonado nos cuenta los detalles en el siguiente informe. El comité político de Paloma Valencia está encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, seguido por la exministra y exsenadora María del Rosario Guerra, el exalcalde Enrique Peñalosa, María Isabel Nieto, quien fue gerente de la campaña de Juan Daniel Oviedo, Pedro Agustín Valencia, hermano de la candidata, y Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. La campaña también dio a conocer su cuadro directivo a nivel nacional, que quedó integrado en su totalidad por mujeres. María de Rosario Guerra como gerente de la campaña, Claudia Jiménez en el comité programático, Cristina Plazas, directora de agenda, y Ruby Chawi como secretaria privada. Pero hay más mujeres que llegan a la campaña, a las que denominan generalas, en representación de todas las regiones del país. Este país tiene que superar el pasado y tiene que escribir un futuro distinto. Y queremos escribir ese futuro con buena letra de mujer. Hoy Paloma Valencia se reunió con pequeños y medianos empresarios. Habló de estrategias para duplicar las exportaciones y abrir nuevos mercados. También estuvo en Cartagena en el Congreso de la ANDI. Desde allí volvió a hablar del futuro de su curul en el Senado. Le voy a decir algo. Si Cepeda sigue allá y no va a debates, allá me quedo para hacerle los debates en el Congreso. Ante los empresarios, la candidata junto a su fórmula, Juan Daniel Oviedo, hablaron de la necesidad de incrementar los niveles de inversión del sector minero energético. Vamos a hablar de lo que pasa por los lados de la izquierda. En la campaña de Iván Cepeda, además de fijarse la estrategia de campaña con sus bases, pues se han sumado apoyos significativos de líderes del progresismo como el exministro Juan Fernando Cristo. En este encuentro fue donde Iván Cepeda y su fórmula Aida Quilcué dieron a la bancada del Pacto Histórico los lineamientos para la campaña a la primera vuelta. Aunque es la primera de varias reuniones, las tareas fueron claras. La narrativa debe ser enfocada a conectar con el pueblo en todos los territorios y cada congresista hará parte del comité de campaña de su departamento, donde tendrán la tarea de sumar respaldos progresistas para ampliar la coalición que se está empezando a formar. Con sectores como En Marcha y Liberales Rebeldes liderados por el exministro Juan Fernando Cristo, que mañana se sumarán a Iván Cepeda, y otro sector del partido Alianza Verde encabezado por el senador Ariel Ávila, que aterrizará la próxima semana en el comité que lidera la campaña en el centro del país. Hoy el candidato habló de su estrategia. Hace mucho tiempo venimos ya, esta es la tercera vuelta para nosotros. Hicimos la consulta, después las elecciones parlamentarias y ahora vamos para la primera vuelta a ganar. Y sobre la permanencia de su opositora, Paloma Valencia, en el Congreso mientras se desarrolla esta campaña, aseguró.
Pues le van a poner falla. Dígale que venga, que no sea ausentista. Por su parte, la senadora indígena Aida Quilcue, fórmula de Iván Cepeda, iniciará su recorrido por el país este jueves en su territorio ancestral, en Páez, Cauca, donde se reunirá con comunidades indígenas que respaldan su candidatura. Y Abelardo de la Espriella respondió a un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre una posible alianza Paloma y de la Espriella. El exmandatario escribió en su cuenta de X: piden unidad Paloma Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Pues de inmediato el candidato le respondió que habrá unidad, pero para la segunda vuelta para derrotar a Cepeda Petro, y aseguró además que no recibirá apoyo de ningún partido tradicional. A propósito, el partido Colombia Justas Libres emitió este comunicado en el que también llaman a la unión entre Paloma y de la Espriella para ganar en primera vuelta. Y Sergio Fajardo ya tiene nueva jefe de debate. Se trata de Jennifer Pedraza, actual representante y senadora electa, que tendrá ahora la principal tarea de liderar la conversación política con distintos personajes de la vida pública y tender puentes a los distintos sectores que se quieran sumar a la campaña presidencial. Para el candidato Fajardo, su jefe de debate representa la política decente y es un reflejo de que la educación es un motor de cambio. Mientras tanto, Claudia López sigue construyendo su estrategia para la primera vuelta presidencial, pero también reveló detalles de la conversación que sostuvo con el candidato Sergio Fajardo tras las elecciones del 8 de marzo. Después del 8 de marzo volví a hablar con él. El 9 de marzo fue mi cumpleaños, el 10 de marzo hablé con él. Y le dije, mira, Sergio, todavía podemos confluir. Yo acabo de ganar una consulta, tengo la obligación, la responsabilidad con la gente que me eligió de ir a primera vuelta, pero podemos hacer equipo. ¿Por qué no hacemos fórmula y salimos adelante? Y también dijo que no, que él quería ir solo a primera vuelta. Yo respeto la decisión de Sergio y te digo con toda claridad, la competencia aquí no es contra Sergio. Sergio es un hombre privilegiado, pero bien intencionado. Y a las 7 de la noche, 20 minutos, un dato de cierre y muy relevante. Hasta el 31 de marzo usted puede inscribir su cédula o cambiar su puesto de votación para asistir a las urnas para la primera vuelta presidencial. Puede hacerlo en la sede de la registraduría de su ciudad o en los puntos habilitados en centros comerciales. Malú. Alejandra, gracias. En otras noticias, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dejó claras las necesidades de los inversionistas de ese país a pocas semanas de las elecciones en Colombia. Quieren reglas claras y voluntad política para apostarle a sus proyectos en nuestro país. Hemos tenido unos años turbulentos en términos del acercamiento que se ha hecho con el sector privado. De esa forma define el director del Consejo Empresarial de Colombia y Estados Unidos de la Cámara de Comercio en Washington la relación entre el gobierno Petro y el empresariado estadounidense. Un diagnóstico que espera cambie próximamente, con la llegada de un nuevo gobierno que garantice seguridad jurídica y voluntad de diálogo. Colombia desafortunadamente ha perdido algunas oportunidades porque no sienten como esa seguridad jurídica en este momento. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Desde acá, cuando se están tomando decisiones, las empresas están viendo otros países donde hay un ámbito y una seguridad jurídica más sólida, más transparente, y deciden llevarse sus inversiones allá. Vence fue el organizador de un foro sobre perspectivas económicas y políticas en Colombia de cara a las elecciones, con participación de la sociedad civil y expertos. Actualmente hay unas 650 empresas estadounidenses invirtiendo en Colombia e indica que la preocupación no es si el próximo presidente es de izquierda o de derecha. Puede ser uno o el otro gobierno, lo importante es qué políticas van a presentar para crear ese ámbito y crear esta seguridad jurídica que queremos ver desde el sector privado, crear las oportunidades y tener la disposición de, primero, dialogar y trabajar mancomunadamente con el sector privado. La Cámara de Comercio de Estados Unidos asegura que hay oportunidades de inversión en Colombia en áreas como la salud, agricultura, energía y en el campo digital. Y dicen que el compromiso de los empresarios estadounidenses es a seguir invirtiendo en Colombia. A esta hora, las autoridades de Cundinamarca están en alerta por emergencias generadas por las fuertes lluvias, especialmente en Facatativá, donde la comunidad lleva más de 10 horas sacando agua de sus hogares. Nicole Buitrago, ¿qué ocurre a esta hora? Adelante.
Malú, esta es la situación desde las 11 de la mañana del día de hoy aquí en Facatativá. Completa inundación tras estas intensas lluvias. Desde las 4 de la mañana las autoridades y la alcaldía están trabajando para que este panorama cambie, pero ha sido muy complicado porque fueron 2 quebradas las que se rebosaron tras las intensas lluvias del día de ayer. Durante todo el día las familias han empezado a sacar el agua de sus hogares y a esta hora solo cuentan con estas lonas en la entrada de sus hogares para evitar que el agua, por lo menos por hoy, llegue a estos primeros pisos. Muchos de ellos van a pasar la noche en los segundos pisos. Son 26 barrios de la zona rural y urbana que están afectados por estas emergencias. Nicole, gracias. Difícil la situación por la emergencia invernal en Facatativá y el Banco de la República advirtió que trasladar de forma anticipada los ahorros pensionales desde los fondos privados a Colpensiones no tiene sustento legal. Laura Rojas tiene todos los detalles. Laura. Malú, a través de esta carta, el Banco de la República asegura que la llamada ventana de oportunidad que permite a algunos afiliados cambiarse de fondo privado a Colpensiones no implica que sus recursos pensionales se trasladen de inmediato. Por el contrario, la ley establece que ese dinero debe mantenerse en las cuentas individuales hasta que la persona se pensione, es decir, que aunque un trabajador decida pasarse al régimen público, sus ahorros seguirán temporalmente en las manos de las AFP. El gobierno, en un borrador de decreto, plantea que el giro de inmediato, lo que según expertos implica trasladar cerca de 25 billones de pesos, lo que ha encendido las alarmas no solo por su legalidad, sino también por sus efectos económicos. Laura, por otro lado, la USO pidió a la Junta Directiva de Ecopetrol apartar del cargo a su presidente, Ricardo Roa. Según el sindicato, en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta Roa, los procesos aumentan los riesgos para la compañía y podrían afectar su funcionamiento y estrategia empresarial. Buenas noches. La actividad económica de Colombia tuvo un crecimiento durante enero de este año de 1,55%, reporta oficialmente el DANE. Esto muestra una desaceleración frente al promedio del crecimiento económico del año 2025, que fue de 2,6%. En más información, Ecopetrol y Petrobras anunciaron un nuevo hallazgo de gas en aguas profundas del Caribe colombiano, a unos 72 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, como pueden ver ustedes en esta imagen, en un pozo que se llama Copoazú 1, muy cerquita de Sirius. Las empresas revelarán próximamente el potencial que tiene este yacimiento, pero ya están diciendo que se trataría del tercer mayor descubrimiento de gas en la historia del país. El grupo EPM tuvo el año pasado ganancias por 5,3 billones de pesos, que aumentaron un 9%. En más información, Fedesarrollo publicó una nueva encuesta con las proyecciones económicas de los analistas del mercado, quienes están esperando a finales de marzo un nuevo incremento en la tasa de interés del Banco de la República desde el 10,25 hasta el 11%, y cambiaron su proyección, la rebajaron frente al crecimiento económico para este año desde 2,8 hasta 2,5%. Subió el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.704 pesos con 17 centavos. Crecen las tensiones en Oriente Medio y sube el precio del petróleo. La referencia Brent ya supera los $107 por barril. Hoy cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.187.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Este viernes se cierra la convocatoria para el reemplazo de varios magistrados en las altas cortes. Por un lado, el de los 5 de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que es la que investiga a los aforados. De ahí su importancia, sobre todo por los casos delicados de corrupción, como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tienen a su cargo. Los magistrados salientes de esa sala son Cristina Lombana, quien ha tenido fuertes y públicos enfrentamientos con el ministro del Interior, Armando Benedetti, por investigaciones en su contra, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes y Antonio Rueda Soto. Es la primera vez que habrá relevo en esa sala, pues recordemos que se creó en el 2018 para darle segunda instancia a los congresistas y aforados constitucionales que son investigados penalmente. Por los casos que reposan en esos despachos y que deberán tener continuidad, esta será una elección a la que tendremos que ponerle todos los ojos.
Por otro lado, este mismo jueves también se vence el plazo para que los interesados en reemplazar 2 vacantes en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es donde se juzga a los aforados, saldrán los magistrados Ariel Augusto Torres Rojas y Jorge Emilio Caldas, quienes tienen en sus manos casos como el del general en retiro Rodolfo Palomino. Lo novedoso es que el Consejo Superior de la Judicatura priorizará el género y elaborará listas exclusivas de mujeres para las vacantes, tanto en la sala de instrucción como en la de primera instancia. En medio de las críticas que viene haciendo el gobierno al sistema electoral colombiano, hoy la misión de observación electoral reportó que hasta el 17 de marzo la diferencia entre el preconteo y el escrutinio es del 0.2%. Esa cifra está muy por debajo del 5.49% de diferencia que se registró en las elecciones del 2022, donde se eligió al actual Congreso. De acuerdo con la MOE, este margen evidencia un alto nivel de consistencia entre los resultados del preconteo y los datos oficiales de escrutinio, además de un avance significativo en la mejora del sistema si lo comparamos con hace 4 años. La MOE señala además que los 2 partidos con mayor votación en las elecciones, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, son los que han registrado un mayor aumento de votos entre el preconteo y el escrutinio, mientras que el Partido Conservador, la U y la coalición Ahora Colombia, que agrupa a Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, registraron una disminución de votos entre el preconteo y el escrutinio. Pero lo más importante es que la variación total en ningún partido alcanza la cifra repartidora, por lo que no habría cambios significativos en la asignación de curules en el Senado que se tienen proyectadas y que conocemos hasta el momento. Y para cerrar, aquí nos preguntamos hace algunas semanas en qué andaba la vicepresidenta Francia Márquez. En su momento les conté que estaba preparando el foro de alto nivel CELAC África, en donde Colombia es anfitriona. Pues el evento arrancó este miércoles y en la apertura la vicepresidenta hizo un llamado a sentar las bases de un nuevo capítulo de cooperación de lo que ahora muchos llaman los países del sur global, que no es más que una denominación política y económica que agrupa países de África, América Latina, el Caribe y gran parte de Asia con menor poder político y económico frente a otros países del norte. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Camila, gracias. Y Caracol Televisión y Bavaria presentaron en Chingaza, una de las reservas ambientales más bellas del país, el documental Antes de la Nieve, una producción que resalta el valor de los páramos de Colombia. El documental se emitirá este lunes festivo después de Noticias Caracol. En medio de la neblina y la vegetación de alta montaña, los habitantes vieron en pantalla su labor por proteger el territorio a través del programa Mi Páramo de Bavaria. Fue ese apalancamiento de mejorar condiciones. Especialmente nosotros trabajamos el tema de turismo de naturaleza como estrategia de conservación. Entonces para nosotros es fundamental las condiciones en las cuales se encuentre un hospedaje, un albergue. Esta pieza, protagonizada por el artista Andrés Cepeda y el naturalista Mateo Hernández, muestra entre los relatos el vínculo construido por doña Janet Cristina Avellaneda y un oso de anteojos. ¿Qué me ha dejado de experiencia? Que se puede convivir con los animales salvajes, respetándoles su hábitat, y también a ellos hay que limitarle pero también hay que darles para que no nos hagan daño. El encanto de Colombia no solamente está en su gente, sino también habita en la fuerza, en la fragilidad y en la belleza de estos ecosistemas, donde nace el agua que abastece a todo un país. Tenemos muchas especies, tenemos muchos bosques que son mágicos, míticos. Si no lo conocemos, pues no hay nada que hacer por ellos. Entre más los conozcamos, más cosas vamos a descubrir y más los vamos a valorar. El proyecto, dirigido por Alessandro Angulo, se emitirá este lunes 23 de marzo en Noticias Caracol de las 7 de la noche, en una invitación a conectar no solo con este lenguaje narrativo, sino también con el entorno que retrata. Y donde la niebla abraza la tierra y el silencio habla. Antes de la nieve. Y terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.